Muy buenos días, chicas y chicos de octavo. Espero que estén bien en sus casitas, que sigan cuidándose junto a sus familias. Mucho ánimo para lo que queda, ya cada día es menos de lo que queda del colegio, así que vamos que se puede, ¿ya? Em, Seguimos con la unidad 3. A pesar de que nosotros ya vimos los tipos de enlace, tuvieron dos clases en donde vimos los distintos tipos, cómo identificarlo y la clase pasada en donde se aplicaron estos contenidos. Este enlace también está relacionado con otro concepto. Entonces la unidad no es que vimos el enlace y terminó la unidad. No, todavía nos queda un poquito, ¿sí? Y es por eso que el objetivo de la clase de hoy, anótenlo en su cuaderno, es determinar la geometría molecular. Recordando un poquito, nosotros ya habíamos visto dos como grandes temas anteriormente. Uno era las estructuras de Lewis, que era esta representación gráfica de cómo enlazábamos los átomos. ¿Sí? Aquí obviamente hablamos de electrones de valencia, teníamos que dibujarla. Bueno, vamos a retomar un poquito, pero aquí les puse una imagen de una estructura de Lewis. Y también del enlace químico, que era la unión que se daba entre los dos átomos por interacción de sus electrones, y la representábamos siempre con una rayita. En las estructuras de Lewis solíamos usar puntitos, punto cruz o rayita, pero era importante colocar todos los electrones de valencia. Por eso yo a algunos no les consideré bueno cuando me dibujaban solamente los enlaces y habían átomos, como en este caso el fósforo, que quedaban con electrones que no se enlazaban, ¿sí? Porque son importantes. Y ahora los vamos a necesitar conocer esos pares de electrones. Entonces ahora vamos a unir como estas dos cosas y vamos a dar paso a la geometría molecular. ¿Qué quiere decir la geometría molecular? Nuestras moléculas, voy a volver un poquito acá a la imagen, no todas son así como las dibujamos, planas, ¿sí? Las moléculas ocupan un lugar en el espacio, tienen volumen. Por lo tanto, tienen esta tridimensionalidad que se habla, ¿sí? No es algo, no es un cuadrado, sino que es un cubo, haciendo referencia un poco a lo que han visto ustedes en matemática. Por eso se habla de geometría también. Y lo que hace es estudiar la distribución espacial de los átomos en una molécula. Si los tengo, bueno, aquí lo vamos a ir viendo, pero hace referencia como a las distintas figuras geométricas que puede ir, entre comillas, originando. Y para determinar esta geometría molecular se basa en la teoría de repulsión, un poco largo, teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, y esa es su sigla. ¿Qué quiere decir esta teoría de repulsión? Que todos los pares de electrones, todos los electrones en verdad, tratan de estar lo más lejanos entre sí. Recordemos un poquito, los electrones son átomos, o sea, son partículas con carga negativa, ¿sí? Ocurre lo mismo que en los imanes. Si yo junto polos iguales, dos negativos, se repelen, no quieren estar juntitos. En cambio, si pongo un positivo con un negativo, ellos sí se van a atraer. Aquí ocurre lo mismo. Los electrones quieren estar lo más lejanos entre sí, porque son iguales, son negativos, se van a repeler. Así que por ahí se basa un poco cómo se distribuyen los átomos, hacia dónde se orientan, cuál es la distribución que toman para mantenerse estos electrones lo más lejanos posible entre sí. Y tenemos distintas geometrías moleculares, como la lineal, angular, trigonal plana, que esto sí está como en un plano, pero ya aquí aparece la piramidal trigonal, que ya toma forma, ya tiene un volumen, ya ocupa esta tercera dimensión, la trigonal y la tetraédrica como ejemplos, ¿ya? Esto es como una pirámide también. ¿En qué se basa esta teoría? Yo tengo dos tipos de moléculas. Lo que hace es clasificar todas nuestras moléculas en dos tipos. Uno, aquellas moléculas en donde el átomo central
no tiene pares de electrones libres. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes ubicaron los electrones de valencia al realizar la estructura de Lewis, todos los electrones del átomo central, eso sí, chicos, siempre me voy a fijar en el átomo central para determinar la geometría. Todos sus electrones se están enlazando con otro átomo. Como por ejemplo el carbono, que tiene 4 electrones de valencia y tiene uno unido a cada hidrógeno. En este caso, un CH4. Y toma esta geometría que es la tetraédrica. Y las otras moléculas son aquellas que quedan con pares de electrones libres. O sea, un par, dos pares, pero son pares de electrones libres en el átomo central. Entonces lo que buscan ellos es estar lo más lejos posible, como el caso del nitrógeno. ¿Sí? Eso no es un enlace. Eso me está haciendo referencia a los dos electrones, al par electrónico que quedó libre cuando yo hice la configuración, la estructura de Lewis. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Tengo uno al hidrógeno, otro al otro hidrógeno y otro al otro hidrógeno. Pero me quedan estos dos pares aquí arribita. Y me da una geometría piramidal trigonal. ¿Esto cómo lo van a determinar ustedes? No es que tengan que echar a volar a su imaginación y tratar de ubicar estos electrones que queden de la forma más distante. No, para eso tenemos unas tablas. Y nosotros vamos a usar una nomenclatura. En el caso de los que no tienen pares de electrones libres, la A va a simbolizar siempre el átomo central y B a los átomos enlazantes. Por eso, chicos y chicas, insisto, aquí es necesario manejar estructuras de Lewis, ¿ya? Y tenemos estas tablas, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a tener que ir clasificando las moléculas. ¿Qué me interesa principalmente de esta tabla? Tipo de molécula. Puede ser una molécula AB2, en donde tengo A, mi átomo central, B, me habla de los átomos a los que se enlaza, tienen que ser exclusivamente 2, ¿sí? Como por ejemplo esta molécula. Esto de acá es como, entre comillas, relleno, son ejemplos. Ya aquí tengo el cloruro de berilio y aquí me dibuja la estructura de Lewis para el cloruro de berilio. Y si se fijan, el berilio no quedó con ningún electrón, sin enlazar. Y los pares de electrones enlazantes son 2. Esto es como para conocerlo. ¿Y cómo distribuyó los pares electrónicos? Bueno, esto es solo para conocer un poco la geometría. ¿Qué es lo otro que me interesa? Acá, geometría de la molécula, lineal. ¿Qué quiere decir? Que estoy de esa forma, en una línea. Y esto de acá, el dibujito también es importante. ¿Por qué? Porque me está entregando además una información adicional. Ángulos de enlace. Ángulos de enlace. ¿Sí? Varían entre molécula y molécula, obviamente. Sobre todo ya en estas que dejan de ser lineales, sino que empiezan ya a orientarse de distintas formas. Pero se habla siempre de una como ley general. Y hablamos que en el caso de una molécula lineal, el ángulo de enlace es 180 grados. Hay otro tipo de molécula, la AB3, en donde tengo solo un átomo central. Siempre, chicos, en verdad voy a tener un átomo central, pero me enlazo a 3 átomos. Y formo una molécula con geometría plana trigonal, con sus ángulos de enlace 120 grados. Y así voy viendo de la AB4, AB5, AB6. Y aquí me van dando los distintos ángulos de enlace. Tetraédrica, bipiramidal trigonal y octaédrica. Estos son los más clásicos, ¿ya? Y también tenemos otra en donde tenemos moléculas con pares de electrones libres, en donde sigo usando la misma simbología. A para el átomo central, B para los átomos enlazantes, pero aparece ahora otra letra, la E, que es para los pares de electrones no enlazantes. Pares, no electrones solitos, pares de electrones. Y aquí, eso sí, un poco más chiquitita nuestra tabla, tenemos las moléculas del tipo AB2E, en donde tengo el átomo central unido a 2 átomos distintos y me queda un par de electrón enlazante.
perdón, no enlazante, libre, que es este que aparece aquí arribita del azufre, ¿sí? Y aquí me da finalmente lo mismo que tengo acá, pares enlazantes son 2, pares libre 1, y la geometría de la molécula en este caso es angular. Tengo la AB2E2, que es el caso del agua, que me genera también otra geometría molecular angular, pero sus ángulos de enlaces son un poco menor que el anterior. El caso del agua es 104,5, pero también se habla de 109,5. Y el AB3E, donde tengo 3 átomos distintos, pero un par electrónico. Eso no se ve muy bien, pero eso es una H, NH3. Y la geometría que origina es piramidal trigonal. ¿Cómo aplicamos nosotros esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a mostrar con un ejemplo y de ahí van a trabajar ustedes. Van a partir primero. Me dan la molécula SF2. Determine la geometría molecular. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es dibujar la estructura de Lewis. Y para eso, si les queda cómodo, se arman esta tabla donde yo anoto el átomo, grupo en el que se encuentra 6A o 16, 7A o 17, los electrones de valencia y el periodo pensando como en las excepciones. Ese dato es solo pensando en las excepciones. Y dibujo mis estructuras de Lewis. No me voy a detener aquí. Ya, esto ya lo vimos. Y dibujo mis estructuras de Lewis. Y me fijo si mi átomo central. ¿Qué geometría, qué tipo, de molécula? De ahí el segundo paso. ¿Qué tipo de molécula corresponde? Tengo un átomo central, por lo tanto voy a tener A. Tengo dos átomos enlazantes. B2, AB2. Eso llevo hasta el momento. Y además tengo dos pares de electrones sin enlazar. Y me quedaría una molécula de este tipo, AB2E2. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Vuelvo a las tablitas, a las dos anteriores. Ahí yo tengo que saber identificar cuál es la que tengo que utilizar. Y me encuentro que para la AB2E2 tengo una geometría angular. ¿Sí? Y ahí determino la geometría molecular para esa molécula. Por eso es importante dibujar bien la estructura de Lewis. Porque si dibujo mal y me queda un par electrónico menos, voy a especificar otra geometría molecular. ¿Sí? Así que chicos, chicas, a trabajar ustedes. Van a hacer lo mismo para estas moléculas. Son 2, 4, 6, 8. Determinar la geometría molecular de los siguientes compuestos. Para ello, dibujan las estructuras de Lewis, se dejan más espacio ustedes, ¿ya? Indican tipo de molécula y finalmente geometría molecular. Pausa el video y los vamos a revisar. Bueno, espero que la parte de identificar esto no haya sido tan compleja. Yo creo que aquí vamos a encontrar la limitante, ¿sí? Así que por favor pongan mucho énfasis en las estructuras de Lewis. Solo colocaré la geometría molecular para cada una de ellas para que ustedes puedan revisarla, ¿ya? Entonces, ¿qué vimos hoy? Bueno, comenzamos viendo la geometría molecular, que era esto que nos indicaba la distribución espacial de los átomos en una molécula, y teníamos dos tipos de moléculas. Hay aquellas que tenían pares de electrones libres y otras sin pares de electrones libres, en el átomo central, en ambos casos. Esto era importante para esta teoría de la teoría de repulsión de electrones de valencia, para poder determinar, obviamente, la geometría molecular, y ahí teníamos nosotros dos tablitas. Pero para ello, yo necesito siempre primero dibujar estructura de Lewis y dibujarla bien. Determino tipo de molécula en base a la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Y finalmente, indico la geometría molecular. Y esto también me permite preguntar por ángulos de enlace. ¿Por qué? Porque aparecen en las tablas los ángulos de enlace. Yo determino geometría molecular y ya conozco sus ángulos de enlace.
Bueno, chicos, chicas, con esto terminamos la clase. Lo importante es que trabajen ustedes. Cualquier duda me consultan. Nos vemos el martes en el reforzamiento. Y, bueno, hoy en el reforzamiento. De ver aquí el mismo día. Y aquí les dejaré el link del video. Un abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Y ánimo con lo que queda.